Hoy nos haremos un tema que es de actualidad, bueno, no de actualidad rabiosa hoy, sino que lleva en candelero ya, digamos, pues mucho tiempo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la calidad de la democracia. Es la ley electoral. La ley y después lo que acompaña a la ley, que son los reglamentos, historias, costumbres y acomodaciones y negociaciones, etcétera, que dan lugar a lo que conocemos, ¿no? A la división, y al reparto de poder, al reparto de poder entre unas pocas, yo diría que dos entidades, dos instituciones, dos partidos políticos. Y bueno, toda esta cuestión de la legislación pues tiene obviamente sus pros y sus contras. Hay personas que opinan de una forma y otras personas que opinan de otra. Y claro, somos conscientes en la Universidad Popular que este tema se ha debatido en la televisión, en los periódicos, hay información por ahí repartida, pero lo que no tiene la ciudadanía normalmente es la oportunidad de debatir fuera del entorno familiar o de los amigos más inmediatos. Y ofrecemos precisamente esta conferencia no como un meeting, no como un acto propagandístico, que algo tiene que tener, eso es indiscutible. Quien habla no va a hablar contra sí. Eso contamos con ello. Pero yo, en nombre de la Universidad Popular, os quiero transmitir el deseo, nos veríamos muy satisfechos si hay algo de debate. No un aplauso general, una aceptación sin críticas, sino un debate sobre estos temas. Bueno, pues tuvimos la suerte de poder contactar con Lorenzo Higueras y David Medel del Movimiento 15. Y tenemos que agradecerles muy de corazón vuestra participación voluntaria y, digamos, entusiasta. Bueno, pues yo con ellos os dejo y comenzamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a este centro y a todos vosotros también por venir. Nosotros somos los que lo agradecemos. Bien, bueno, yo voy a hablar, antes de entrar a valorar lo que es la elección de representantes, lo que es la ley electoral. Queremos ubicarla un poco en todo lo que es el sistema español, el sistema político español, para ubicarla bien y para saber bien por qué vienen las tergiversaciones y, como ha dicho el compañero, pues el reparto del poder existente. Y porque más o menos venimos diciendo del 15M desde el principio, el famoso, lo llaman democracia y no lo es, ¿no? No nos representan y todo esto. La definición convencional de democracia que se maneja más o menos pues tiene que cumplir dos requisitos que son indispensables. Uno y el otro tienen que cumplirse los dos. La separación de poderes y la libertad política. La separación de poderes, que los poderes sean independientes, se controlen entre sí. Y la libertad política de que los ciudadanos puedan tomar decisiones, las decisiones que les afectan, bien ellos solos o bien mediante elección de representantes. Habitualmente los representantes suelen limitar la libertad política a la elección de representantes solamente. Pero bueno, hay otras libertades políticas que hablaré un poco después. Lo que respecta a la separación de poderes, pues bueno, yo creo que lo sabemos todos, la situación en la que se encuentra es absolutamente inexistente en España. En primer lugar, porque el Ejecutivo y el Legislativo son la misma cosa, se eligen en el mismo acto electoral. El sistema español rechaza el sistema de garantías anglosajón, que ante cada poder antepone otro poder, y se basa más en que se supone que lo que elijas a los 4 años, si no te gusta, lo vas a quitar. Pero claro, esto en el sistema francés, como sabéis, existe la cohabitación, simplemente porque el acto electoral es en diferentes años. Entonces puede ser que el Ejecutivo no sea el mismo que el Legislativo, es decir, el presidente no corresponda con el poder que hay en la Cámara. En España eso es imposible. Parten del mismo acto electoral, inmediatamente es el Ejecutivo, es decir, el Gobierno y el Consejo de Ministros el que da las órdenes, y el Congreso se limita a ejecutarlas porque siempre va a tener mayoría en él. Es decir, ahí tenemos dos poderes que son el mismo poder. La separación de poderes ya no puede existir. Pero además, como sabemos también, pues claro, es el poder ejecutivo, porque ya no vamos a hablar del legislativo, porque es el mismo, ejecutivo, legislativo, cámaras, presidencia, que es lo mismo, es el que designa también a los altos
cargos del Poder Judicial. También al fiscal general del Estado, prácticamente a toda la cúpula del Poder Judicial, con lo cual ya es que es absolutamente imposible que un poder se controle a otro, todos son el mismo poder y el mismo. Podemos seguir hablando del jefe de Estado no electo, que podría ser algo independiente, podría ser un poder independiente, pero claro, está por ver si es un poder, si no lo es, qué poder tiene. Y bueno, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, también el resto son todas nombradas directamente por el presidente, todo lo que son los cargos militares, la cúpula militar, y depende únicamente de él. También los servicios secretos y también todos los medios menores de control del poder, lo que podríamos decir el defensor del pueblo, todos estos cargos dependen directamente de presidencia. Es decir, el poder se ejerce de manera absoluta. Cada 4 años podemos cambiar efectivamente, pero el que lo ejerce de manera absoluta. Como os he dicho, esto ya es incompatible con la democracia. El hecho de que no haya separación de poderes, aunque haya elección de representantes o libertades políticas, no habría jamás democracia, porque no hay separación de poderes. ¿De qué te sirve dar el poder a uno si lo va a ejercer de forma absoluta? Y al contrario, de la misma manera, aunque hubiera separación de poderes, si no tenemos libertad de elección de los representantes y libertad de actuar en la política, tampoco habría democracia, porque ¿de qué nos sirve? Sería una dictadura igual. Ahora, mención especial en el tema de los poderes nombrados por el Estado, como estamos con el tema electoral, merece, claro, las juntas electorales. Las juntas electorales son designadas por el Consejo General del Poder Judicial, que, como vemos, depende directamente también del presidente y del Congreso, o sea, dependen igual del presidente. Esto que es lo que coloca es que en el acto electoral, la Junta Electoral, que es el ente que controla las elecciones, depende directamente del Estado. Esto, o sea, no del Estado, sino del gobierno que hay ahora mismo, en ese momento en el Estado, ejerciendo el poder absoluto. Esto quiere decir que, por supuesto, pues es bastante difícil que se desarrollen las elecciones en condiciones razonables. Países que están avanzando más o menos en los sistemas democráticos están creando un cuarto poder, el poder electoral, que en el momento en el que se convocan unas elecciones asume completamente el poder y así no lo tiene el gobierno vigente, con lo cual no puede interferir en las elecciones, en los medios que los tiene que haber. No lo he mencionado, pero todos lo sabemos también, cómo controlan los medios y todo esto. En cuanto a las libertades políticas, pues lo que es la libertad política de participar las personas en democracia, pues como digo, se suele tergiversar, y de hecho así es en España, se suele tergiversar de manera que se reduce a la elección de representantes. Lo único que podemos hacer para participar en la política es elegir unos representantes que a partir de ahí van a tomar todas las decisiones. En España todas las demás libertades políticas están prohibidas. Está prohibido el referéndum vinculante, que es consultivo, y además pues no es vinculante y no sirve. La iniciativa legislativa popular está altamente restringida. Todas estas libertades políticas se articulan habitualmente por la iniciativa popular. Creo que todos sabéis lo que es. Esto se recoge en firmas y guste o no guste al Congreso, pasa después al referéndum. La iniciativa popular se puede articular para la iniciativa legislativa, para hacer una ley, se puede articular para revocar una ley, como podría ser la ley Mordaza, esta que ha salido ahora, cualquiera, mediante iniciativa popular revocarla, para reformar la Constitución, para múltiples objetivos, siempre acabando en referéndum vinculante. Todas esas herramientas, como veis, son herramientas que nos permiten dejar un poco de lado a los representantes, actuar en política esquivando un poco a los representantes, no del todo, porque por ejemplo en la iniciativa legislativa popular la iniciativa se debate en el Congreso, y normalmente en los países en los que está desarrollada, está bien legislada la iniciativa legislativa popular, si al Congreso no le gusta, el pueblo es el que vota después entre estas opciones. Esas libertades están todas prohibidas en España. Estas libertades además se prohibieron, figuraban en el texto constitucional, en el inicio. El primer texto constitucional que se hizo figuraban estas libertades políticas, figuraba el referéndum vinculante, la reforma constitucional mediante iniciativa legislativa, figuraban porque es imposible, como estoy diciendo, no meterlas en una constitución que se dice democrática. Estas libertades tienen que figurar igual que figura la elección de representantes, y sin embargo fueron prohibidas en lo que se llaman comisiones del Congreso, en altas comisiones del Congreso. Cuando la ley pasó al Congreso, en el debate en el Congreso los partidos políticos fueron los que prohibieron estas libertades. Es evidente por qué lo hicieron, porque claro, no teniendo esas libertades las personas para poder incidir en su gestión,
pues podrían hacer la gestión que están haciendo, efectivamente la gestión que están haciendo para enriquecerse y para saquear a toda costa. Esa libertad no tienen que confundirse, un momento, por favor, con los derechos civiles. Las libertades o derechos civiles, que todos sabemos que por el derecho de reunión, derecho de libertad de expresión. Estas libertades, en realidad, si no tenemos las libertades políticas para hacerlas nosotros, como se suele decir, son plastelina en manos de las élites. Ellos son los que nos dicen cuándo podemos reunirnos, cuántas personas pueden ser, pero no somos nosotros los que podemos hacer esas leyes. Las leyes que regulen. Esa es la diferencia entre libertades políticas. Las libertades políticas son la causa, digamos, la forma en la que hacemos. Las otras libertades, las libertades civiles, que son el efecto. Según como nosotros legislaríamos la libertad de expresión, pues se ejercería la libertad de expresión. Y nada más de esto, ya pasamos a esto, solamente decir que bueno, la corrupción finalmente, pues como se puede denominar incluso que lo que ha sucedido en España ha sido una transición a la corrupción. Porque como estoy diciendo, pues esa forma en la que se manipula la Constitución, se prohíben las libertades políticas, como más tarde se acaba totalmente, bueno, que ya está bastante tergiversada por la ley electoral, por la forma en la que los dos poderes principales están unidos y no pueden jamás separarse, y luego además se acaba con toda posibilidad de que el Poder Judicial también sea independiente, cuando se prohíbe por parte del Partido Socialista Obrero y Español, que se dice que la famosa frase esta de Montesquieu ha muerto, o sea, más clarito no se puede decir. Montesquieu, ¿sabéis? Pues es el que habló de la separación de poderes y de cómo tenía que ejercerse entre los tres poderes fundamentales. La frase lo dice todo: Montesquieu ha muerto, se acabó la separación de poderes que no hay. En ese momento podía haber dicho Montesquieu ha muerto, igual que había dicho no vais a tener democracia en la vida, o esto no es democracia, porque fue lo que dijo. Decimos que bueno, el error realmente fue nuestro por confiar en estas élites, pues que hicieron lo que hicieron, y es lo que tenemos que aprender de los errores para ver si no nos vuelve a pasar y saber estas cosas para que no sucedan como sucedan. Ahora va a pasar David a hablaros ya de lo que es, yo creo que le ha ubicado bien, lo que es ya la ley electoral, que es lo que regula esa libertad política, la única que se permite, la elección de representantes. Hola, buenas tardes. Bueno, para hablar, ya la ha ubicado ahí un poco Loren en cómo nació. Nació en 1985 esta ley electoral y ha sido reformada sucesivas veces, en el 2007, en el 93, en el 2011 la última. O sea, no es algo arcaico que no se haya reformado nunca, sino que sí que se ha tocado, pero por lo que vemos nunca en beneficio de los ciudadanos y siempre en beneficio de los mismos, que ahora os contaremos algunos casos. Dice Óscar Alzaga, que es uno de sus primeros constructores del sistema electoral español, que es infinitamente más original de lo que parece a primera vista y es bastante maquiavélico. Si eso lo dice Óscar Alzaga, pues imaginamos con qué nos podemos encontrar. La ley electoral, una de las primeras de blindar la ley electoral es una ley orgánica, entonces es una manera de que ni aun por iniciativa legislativa popular, como ha contado Lorenzo, pueda reformarse. Es decir, si recogiéramos entre todos 20 millones de firmas, no podríamos modificar ni un ápice de la ley electoral porque es una ley orgánica. Entonces es algo bastante blindado que solo el Parlamento puede modificar. Cuando nos escribieron aquí de la Universidad Popular de Tres Cantos, nos pidieron que lo relacionáramos a las dificultades que tienen los partidos minoritarios y la proporcionalidad de que existe o que no existe en la ley electoral, y eso es lo que os vamos a contar ahora un poco con
un montón de cosas que regula la ley electoral, son un montón de artículos, va desde financiación hasta los minutos o los días que no se pueden echar, por ejemplo, sondeos en los periódicos, va de cómo tiene que regularse la publicidad en las televisiones, habla de muchísimas cosas, explica luego el sistema electoral, que el sistema electoral es cómo se reparten los escaños. Por cierto, si queréis preguntar cualquier historia, yo estoy de acuerdo con el presentador que si me podéis parar y intentamos solucionar en el momento la duda, pero es interesante el debate o intentar explicar, porque si os vais a casa y a lo mejor no os ha quedado claro algo, pues nada, yo lo voy a explicar lo mejor que pueda y nada. Bueno, bueno, habla de muchísimas cosas la ley electoral, muchísimas, y luego hay una parte que es del sistema electoral que habla específicamente de cómo se reparten esos escaños, que es lo que al final acaban dándonos esa pequeña libertad que tenemos de elección de representantes que ha comentado Lorenzo. Entonces, bueno, es muy grande. Hemos traído el material destinado a estas pequeñas injusticias que consideramos nosotros y que creo que vosotros también. Bueno, la ley electoral, una de las primeras cosas que hace el sistema electoral español es dividir España en 52 micropaíses, es decir, los partidos que por ejemplo existen en Madrid no están en Sevilla ni están en Zamora, o pueden no estar. Por ejemplo, partidos grandes como el Partido Popular o el Partido Socialista o Izquierda Unida, pues sí, porque tienen un gran abanico de gente que los empuja y entonces pues acaban presentándose en toda España. Pero algo bastante peculiar, y es que son 52 circunscripciones, que es lo que se llama, y cada circunscripción es cada provincia, ¿vale? Y luego se suman Ceuta y Melilla. Esto lo hace complicado a la hora de sacar suficientes representantes, porque hay que ganar en muchas de esas circunscripciones, por no decir en muchísimas hay que sacar mayoría. Entonces eso lo hace complicado. Otra de las cosas y de los inconvenientes que tiene la ley electoral es que, por ejemplo, los partidos que tengan un número de votos menor al 3% en unas elecciones generales, esto va dependiendo también, dentro de la ley electoral, cada comunidad autónoma tiene un poco su propia ley electoral, ¿vale? Entonces, hay cosas que varían. Yo he ido un poco a lo general. Y, por ejemplo, en las elecciones generales, si un partido que se presenta en Madrid obtiene el 2,90 votos, por ejemplo, el 2,90% de los votos, directamente no entra a jugar se desecha. Es decir, aquí estamos bloqueando pues a todos aquellos partidos minoritarios que en muchas provincias autonómicas es el 5%, entonces bueno, pues bloquea a todos aquellos partidos que tienen ese tipo de... Esto para el Congreso. Otra de las cosas que se modificó aquí en la ley electoral en el 2011 fue la necesidad de avales. Avales llaman, no es que se quieran quedar con, bueno, o sí se quieren quedar con tu casa, no lo sé, pues avales es la exigencia que impusieron en el 2011 a aquellos partidos minoritarios para poder concurrir a unas elecciones generales o autonómicas, ¿vale? Les piden, a los autonómicas no la dejan tan claro, pero en Cataluña, por ejemplo, sí se hizo esto de los avales, en las últimas gallegas, ¿no? Entonces lo que hacen es exigir el 0,1% de las firmas del censo electoral. Aquí en Madrid, si somos aproximadamente entre 4,5 millones, 5 millones de personas con derecho a voto,
pues se le exige unas 5.000 firmas aproximadamente para poder concurrir a las elecciones. Y no es que dejen mucho espacio de tiempo, dejan aproximadamente 3 semanas donde te dan un formato específico y dices, ahora sal a recoger firmas. Y los partidos pequeños, pues que no tienen muchísima fuerza o una militancia muy grande, pues les acaba siendo bastante complicado. Hay muchos casos luego de que te pueden tirar las firmas. Por ejemplo, recuerdo en las generales del 2011 al Partido Humanista le tiraron las firmas porque ellos las imprimieron para ahorrar papel por las 2 caras, y cuando las fueron a entregar pues les dijeron que no valían y tuvieron que volver a coger firmas en eso. O sea, es bastante, esto de los avales es bastante doloroso para los partidos minoritarios porque se hace muy complicado, y muchos de ellos, de los casi 40 partidos, por ejemplo, que concurrieron por la circunscripción de Madrid en las generales anteriores, se quedaron en tan solo 13 o 14 partidos, es decir, que muchos de ellos no pudieron asistir a las elecciones generales. Luego los ciudadanos pues perdieron más opciones electorales. En las elecciones europeas, bueno, esto sí tiene truco, solo necesitan firmas aquellos partidos que no tuvieran representación parlamentaria, es decir, ellos, Izquierda Unida, el Partido Popular, el Partido Socialista, UPyD, no necesitan recoger firmas porque se hicieron la ley a su medida solo para que tuvieran que ser los partidos minoritarios los que las recogieran. Y luego en las europeas pues exigen a todos, a las agrupaciones de electores, a los partidos, a las coaliciones, que recojan 15.000 firmas para concurrir a las elecciones europeas, que es como, ahí sí que es como si fuera una provincia de España, es lo que se llama circunscripción única. Como digo, la reforma última, esta se hizo con el apoyo de PSOE, PP, CiU, PNV, y en las enmiendas que se presentaron el 14 de diciembre del 2000, no, fue del 2010, que están en las actas del Congreso por si a alguien le interesa. Pues tanto ni Izquierda Unida, ni UPyD, ni Esquerra Republicana de Cataluña, que a mí el otro día cuando estuvieron firmando lo de la ley Mordaza, verles ahí subidos haciendo la firma me resultaba curioso, porque si no les sigues a esta gente, parece que si no les sigues constantemente y estás detrás de ellos, pues te hacen en un evento, te ponen la foto y luego te la clavan por detrás. Y a ICV también, pues eso, el artículo 169.3, que es el que regula esto de los avales. Así que a veces cuando llegue el periodo electoral, si veis a gente recogiendo firmas por la calle, no es que se vayan a quedar con tu casa, que pusieron el nombre de aval precisamente para que tuvieras que financiar o que tuvieras no sé, que votara obligatoriamente a ese partido. Es simplemente a que ese partido se pueda presentar a un proceso electoral. Y esto es otra historia. Por ejemplo, si usted vota avala al partido pirata, no puede avalar a otro partido. Es simplemente una persona puede avalar a un partido, lo que se hace realmente bastante complicado. Y conozco casos pues que si te tiran las firmas si una persona ha avalado a un partido, no dejan. Entonces, esta es una pega bastante grande. ¿Es proporcional el sistema electoral español? Siempre nos dicen que el sistema electoral español es proporcional. Incluso a veces nosotros decimos que sea menos proporcional que los presidenciales mayoritarios, que hay veces que, por ejemplo, en Francia hacen lo que se llama, va sacando al presidente por mayorías. Pues a veces incluso esos presidenciales mayoritarios es menos proporcional que el sistema que nosotros tenemos. Y os lo voy a explicar con datos, os lo podrán decir, que he sacado esta tabla con
con los votos que obtuvieron los partidos y demás, y los escaños, por ejemplo, que obtuvieron el Partido Popular, el Partido Socialista y demás. Estos datos que he puesto aquí, por ejemplo, si fuera todo proporcional, es decir, el voto de cada persona valiera lo mismo, los que tendría el... Gracias, muchas gracias. Los que tendría el 158 es los que debería tener actualmente el Partido Popular si, por ejemplo, hubiera sido proporcional de verdad, que en todos los sitios valieran los mismos votos, o sea, una persona, un voto. Ahí bajarían 28 escaños de los que actualmente tendrían, que son bastantes. Y el Partido Socialista perdería, Izquierda Unida, por ejemplo, subiría bastante, igual que UPyD, y es decir que lo de la proporcionalidad pues brilla así un poquito por su ausencia. Entonces, si llegamos hasta los 300, sumamos estos y llegamos hasta los 350, nos faltan 10 escaños que posiblemente irían a los partidos minoritarios que al final no acaban teniendo su recompensa. ¿Es el sistema DONT proporcional? Sí, por mucho que os digan por ahí, ¿es proporcional? ¿No es proporcional? Sistema DONT es una manera de repartir los escaños. ¿Por qué se utiliza un sistema de estos de repartir escaños? Pues porque hay veces, yo aquí los he quitado, pero hay números decimales, entonces como no sé si desgraciadamente o no podemos cortar a un diputado una pierna porque nos da 17 con 3 o los dedos del pie, entonces se utiliza un sistema para que queden números enteros, ¿vale? Y así ponemos un 350, que es lo que los diputados que marca, la Constitución marca entre 300 y 400, la ley electoral son 350, y se reparten esos 350 con el sistema en España DONT. No es 100% proporcional, pero no es, y os lo voy a enseñar con datos, tan desproporcionado como por ahí se dice. Entonces, por ejemplo, aquí en Madrid, he cogido Madrid porque no puedo coger toda España porque va por circunscripciones, por micropaíses. Entonces, el tanto por ciento de voto a las candidaturas, el Partido Popular aquí en Madrid tenía el 51,2, que le dieron 18 escaños. Proporcionalmente, si os fijáis, serían 18,4, entonces a lo mejor a la Aguirre le tendríamos que cortar un poquito. No puede ser. Entonces, lo único que hace DONT es estos números enteros y, si os fijáis, la proporcionalidad 9,47, 10, que se ve un poco mal el contraste, 4, 3, 3, 2, entonces, y Equo se quedó sin su escaño. Hay veces que se utilizan otro tipo de sistemas para repartir escaños que no se llaman DONT, que es lo hizo Víctor Dont antes del 900, en 1800 y pico, y yo creo que el tío no sé si pensaría en eso. Bueno, hay otros que usan otro tipo de escaños, digo, de reparto de votos, y he copiado una tabla del grupo de política de Tetuán, que por aquí anda también alguien, y se llaman, por ejemplo, el Webster o el sistema Hare, que no se ve ahí esta parte. Entonces hay veces, en este caso concreto, si con el sistema DONT nos da 4, 2, 1, 1, en casos muy particulares puede quitarle ese 18,4, dejarlo en 18, y a lo mejor este escaño, pero varía un escaño, pues a lo mejor se lo darían a UPyD. No he hecho los cálculos en este caso, pero podría ser, o incluso a Equo al tener un 0,70, pero bueno, no lo sé, no he hecho esos cálculos para Madrid. Pero bueno, que hay otro tipo de sistemas, no solo DONT o Webster o Hare, que sí que pueden ser algo más proporcionales, pero como mucho un escaño en algún caso concreto, ¿vale? O sea, que no es la problemática de esto,
el sistema DONT, ¿vale? O sea, la problemática es la circunscripción, entonces. El dividir, por ejemplo, en tantas provincias, si vas robando entre los límites estos del 3%, 5%, vas robando algún escaño en una, pero lo vas sumando, lo multiplicas por 52, al final pues acaba siendo bastante complicado. Bueno, ¿qué es la abstención? La abstención es el derecho de no ir a votar a la jornada electoral y no tiene ninguna influencia en el reparto de escaños, ni para bien ni para mal. Es como si no se va a votar, como si no se existiera en el censo. Si alguien nos comentase pues que eso influye, beneficia, no influye en nada y realmente tampoco influye nada el que va a votar. O sea, el que va a votar pues tampoco decide nada, delega su voz y su voto a una persona que le dice que va a hacer, pues muy bien. El voto nulo son las papeletas, por ejemplo, que se le mete ahí el chorizo, no sé por qué, le meten ahí un chorizo en la del PP, o que prefieren a las chonis que saltan la cuerda en el vídeo del YouTube. Pues entonces son papeletas modificadas o alteradas, y son consideradas como si tampoco se hubiera ido a votar. Son como si fueran errores a veces, o si coges dos papeletas te equivocas, o yo qué sé, pues cosas así, y tampoco incide en la influencia para los partidos minoritarios y demás. El caso al voto en blanco es algo distinto, es un sobrevacío y no se le asignan escaños al voto en blanco. ¿Y perjudica a los partidos minoritarios el voto en blanco? Yo diría que no, hay gente que puede decir que sí, pero yo digo que no, porque esto es como si decir, ¿votar PP perjudica a los partidos minoritarios? Sí. ¿Votar Podemos perjudica a los partidos minoritarios? Sí. ¿Votar el Partido Animalista perjudica a los partidos minoritarios? Sí. Lo mismo que el voto en blanco. Cuando son unas elecciones, pues no sé, cada persona ejerce su derecho a voto como le da la gana. Y lo único que puede hacer el voto en blanco es que sí que es un voto válido. Entonces, al ser voto válido, pues si hubiera muchos votos válidos, lo que hace es que baja el porcentaje de voto del resto de votos. Es decir, si le metemos a los votos válidos más votos en blanco y por ejemplo el partido Pepito tenía 5% de voto, al meterle más votos, pues lo que hace es, en vez de tener el 5% de votos, pues ahora tendrá el 4,8%, y entonces esa es la problemática que a veces gente dice que perjudica a los partidos minoritarios, que me parece de manera injusta, pero bueno, con esta incidencia solo el voto en blanco ha dejado una vez en la historia fuera a alguien en la circunscripción de Madrid, que es Madrid o Barcelona, las únicas circunscripciones grandes así que podrían tener esa incidencia al ser de las grandes. Y fue en el año 93 para el CDS, ¿vale? Por ejemplo, una historia del voto en blanco que se les presentó en Garinoain, es Navarra, se les presentó a última hora en un pueblo y obtuvieron, por ejemplo, 18 votos a favor y en blanco 95, y un 95%, 305, y no consiguieron echar al alcalde. En Aduna, por ejemplo, sí. Gracias al voto en blanco, no sé si era un 96% o algo así, pues se quedó la alcaldía vacía, pues por la incidencia del voto en blanco, pero si os fijáis suelen ser porcentajes muy elevados lo que se necesite. Bueno, esto fuera. Bueno, una cosa que no contempla la ley electoral, esto es de un informe de la OSCE que se publicó en el 2000, o sea, que lo hizo la OSCE en el 2011, y no contempla la presencia de observadores internacionales ni de observadores nacionales
que no sean designados por partidos políticos. Y muchas veces cuando se va a votar ya sabemos que están ahí con la tarjetita y muchas veces una de las problemáticas que tienen los partidos minoritarios es que sus papeletas no aparecen o están guardadas, aparecen solo la de los grandes partidos porque están ahí pues haciendo, pues a mí me parece malas prácticas. Y bueno, otra de las modificaciones de la ley electoral adoptadas en 2011 fue un sistema activo, lo decían que era por seguridad, el voto rogado, para solicitar el voto por el correo desde el extranjero. Tengo amigos en el extranjero que les resulta imposible votar desde Inglaterra, o sea, no os estoy hablando desde, yo qué sé, desde Cabo Verde, desde Inglaterra les resulta muy complicado votar y con esta modificación que hicieron en el 2011, bueno, la Marea Granate, no sé si os sonará, la Marea Granate, pues puso en marcha lo del voto rogado, porque es que parece que hay que ir de rodillas a pedir que te dejen votar para tu propio país. Entonces, nada. Otra de las cosas que sí que profundiza la ley, o sea, que marca la ley electoral es la financiación. Y esto es solo para los partidos que obtienen algo de representación. Es decir, que todos aquellos minoritarios no se llevan ni un euro, nunca lo hace, o sea, nada. Pero los que obtienen representación sí. Y vais a ver el pastizal que se llevan, o sea, cada jornada electoral es un dineral. Vamos a hacer simple una cuenta y, por ejemplo, el día de las elecciones en noviembre, las anteriores generales, son 21.167 euros por escaño. Pero fijaos, por voto 0,81 euros, al Congreso, al Senado 0,32 y 22 por las cartitas que nos mandan a casa, ¿vale? Es decir, se pone en 1 euro y algo. El Partido Popular obtuvo casi 11 millones de votos, solo de votos ya fueron más de 11 millones de euros ese día, pero luego cada mes se llevan muchísimo dinero por escaño, por tener grupo parlamentario propio y así es un pastizal, o a mí me lo parece descomunal. Entonces esto hace que solo los grandes partidos puedan tener no sé cómo. Bueno, sí, o recursos, quería decir recursos para poder, no sé, hacer algo, hacer cosas o comprar a este periodista o a ese abogado, o yo también los quiero comprar, leche. No sé. Bueno, poder mediático. La ley electoral establece una base jurídica para la cobertura mediática de las elecciones respecto a los principios de pluralismo, equidad, proporcionalidad y neutralidad de la información. No sé, yo estoy hartísimo de ver a los mismos siempre en las teles, últimamente en la incidencia de Podemos pues ha podido cambiar algo, pero por mucho que diga la ley electoral esto, es cierto, y la propia ley nos dice que no. Dice, los medios de comunicación de titularidad pública, que luego acaban siendo pues todos, tienen que proporcionar espacios gratuitos para las candidaturas basadas en el número de escaños, es decir, que si el PP tiene más escaños, tiene que tener más minutos, si el PSOE tiene más, pues entonces sí que es cierto que por la ley electoral dejan minutos, pero a los partidos minoritarios les piden una cinta, venga, déjame un vídeo que quieres que subamos, y lo ponen a las 3 de la mañana en la 2 o a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche. Entonces el poder mediático que acaban teniendo los partidos grandes es abismal comparado con los pequeños. Entonces la ley se contradice aquí. ¿Tienen suficiente con esto? Y entonces nosotros decimos que no, que son insaciables. Y... Perdona. Sí. Antes de que avances más sobre esto, cuando has hablado de la ley DON y del reparto de escaños y tal, yo creo que has pasado rápidamente sin citar lo que me parece que es el punto central
de todo el sistema electoral, y es el reparto de escaños por circunscripciones. Es decir, el hecho de que en Madrid para tener un escaño necesites 125 o 130.000 votos y en Teruel necesites 30.000. Sí, eso que ponías ahí. Sí, esto sí, se me ha olvidado. Es que eso me parece que es mucho más sangrante que el reparto de la ley 2. Sí, es mucho más sangrante. En teoría, la ley electoral lo que marca es que se haga por población, ¿vale? Se le asignan 2 parlamentarios mínimo a cada circunscripción y luego algunos adicionales. Pero va por población, pero como vemos aquí los datos es que... No va por población. La ley electoral sí que lo marca. La ley lo marca, pero luego vemos que no es cierto. Entonces, si dividimos los 35 escaños que tiene 36, perdón, que tiene Madrid, por ejemplo, comparado y lo dividimos la población entre 36 nos sale a casi 130.000 y por ejemplo en Teruel tienen 4 escaños y muy poquita población, entonces con 37.000 personas que voten a un partido ya obtienen un escaño. Entonces se potencia un poco más el voto rural, que bueno, esto la verdad es que hay una diferencia bastante grande. Pero sí, que es un sistema que seguramente a lo mejor es justo y razonable para otro tipo de elecciones, digamos para las locales, pero para las elecciones, por ejemplo, a presidencia, pues es que es una injusticia brutal, efectivamente, o al Congreso, debería ser una única circunscripción. Bueno, perdón, me lío contando micro. Que sí, que aquí hay mucha diferencia y sí, es pues muy sangrante y claro, como los partidos grandes acaban teniendo una mayoría sencilla en las comunidades o en las provincias pequeñas, pues acaba siendo... pues eso, muy complicado hacerles frente. Y bueno, ¿es suficiente todo lo que tienen con esto? Pues ahora os va a contar Lorenzo algún caso sobre a veces las políticas que utilizan para ilegalizar partidos. Toma, ¿quieres ese que te gusta? Sí, esto como vemos va escalonado, ¿no? Ya os he contado cómo primero se cambia la Constitución por los partidos mayoritarios, los que se van a repartir el poder. Os he hablado también de las progresivas reformas electorales, que cada una es más regresiva. Cada reforma electoral es peor para los partidos minoritarios, por ejemplo, esta con los avales se lamina completamente la pluralidad, o sea, ya todos los partidos pequeños están perdidos, como dice, o sea, pedir un aval parece que les estás pidiendo dinero. Con lo del voto rogado, se ha olvidado decir que el voto desde el extranjero, de los españoles residentes en el extranjero, habitualmente está en contra del partido que está en el poder, porque bueno, están fuera y están viéndolo con la prensa, bueno, por todas las razones que sean, pero es un dato. Habitualmente es en contra del poder. Qué casualidad que el voto rogado ha reducido el voto desde el extranjero, pero bueno, una barbaridad, porque es que es una movida la que se tienen que armar impresionante. Entonces, bueno, en esta serie de restricciones que ponen, pues no sabemos a dónde van a llegar. Yo quiero hablaros ya del colmo de los colmos, que fue lo que supuso la ley de legalización de partidos, ¿no? Que conoceréis todos. Esto, desde el primer día de la Constitución se vio la necesidad de hacer una ley de partidos, porque claro, lo que habla la Constitución sobre los partidos es simplemente que deberán ser democráticos, que su funcionamiento debería ser democrático. Esto es muy laxo, esto no especifica nada. Desde el primer minuto se dijo, bueno, habrá que hacer una ley de partidos que especifique la transparencia, que hable de las primarias abiertas, por ejemplo, todos estos datos, para que efectivamente sean democráticos. La forma en la que van a realizar sus congresos, la forma en la que se van a abrir, pues si no, pues no lo son. Como no se ha hecho en 30 y pico años, pues claro, eso también es otro factor que ha hecho que se generen estos
estas mafias, iba a decir, que tenemos de partidos políticos, ¿no? Pero es que cuando se crea por fin en 2002 no se hace para eso, no se hace para lo que todos estábamos esperando por fin, pues que se regule la transparencia y todo eso. Se hace precisamente para ilegalizar una opción pues que les está ganando el terreno. O sea, Herri Batasuna, que tuvo en 95 tuvo más de 600 concejales, que era el doble del PSOE y 3 veces los del PP. Y luego en el 99, en las municipales otra vez, que ya se presentó con una coalición Escales-Herri Tarrok, tuvo 890, que son casi el doble de los que tuvo el PNV. Con esto, si recordáis lo que sucedió entonces, crearon una junta de municipios paralela, con la cual daban jaque al gobierno autonómico e incluso al gobierno central. Esto es una situación que se salía estrepitosamente de los parámetros de la transición, de los parámetros que tenían bien ataditos, ¿no? Por supuesto, independentista y secesionista, que puede gustar más o menos, pero lo que era evidente era que se salía completamente de los parámetros. Entonces, en semejante escenario, pues directamente lo que hicieron pues fue hacer la estrategia de ilegalización, que fue en 2003 cuando culmina, se ilegaliza Herri Batasuna y todos los partidos que van surgiendo posteriormente. Quiero puntualizar esto porque siempre tiene muchas aristas, por supuesto. O sea, esto es independiente de lo que cada uno piense sobre la violencia. Por supuesto, me imagino que los que estamos aquí seguramente que pensamos todo lo mismo, que rechazamos profundamente la violencia y todo lo referente. Esto no tiene nada que ver con eso. O sea, esto se trata simplemente, no es que no tenga nada que ver. El hecho de que Herri Batasuna condenara o no la violencia, los partidos posteriores y todo esto, es irrelevante para el hecho en sí. El hecho es que más del 20% de la gente estaba votando ese partido. Y si ese partido se ilegaliza y en las siguientes elecciones por las razones que sean, se ilegaliza y en las siguientes elecciones no se presenta, el resultado de esas elecciones es inválido, no puede valer. Se puede poner un ejemplo, por ejemplo, en el régimen iraní. Yo creo que a ninguno nos gustará el partido que habitualmente está ganando allí las elecciones. Un partido pues fundamentalista que está promoviendo la Sharia y todo esto. Y nos gustaría que ganara otro. Pero el más progresista, que puede ser más aperturista para el país, pero el caso es que la gente le está votando. A nadie le parecería bien que se ilegalizase ese partido. Herri Batasuna iba a ganar las elecciones en Euskadi y se legalizó por esto. Quiero decir que simplemente se trata de eso, o sea, no entramos, ni debemos entrar, yo creo, en la violencia y entonces esto terminó. Simplemente se hace un hecho que... En los pueblos de Euskadi, ¿qué tal tenían el resto de partidos para hacer propaganda en frente de Herri Batasuna? Sí, eso es democracia también. Claro, sí, no. Pues, claro, es que claro que ganaban las elecciones por ausencia de contrincantes. Tú sabes perfectamente, y yo creo que hay que decirlo aquí, porque si no, aquí estamos hablando de cosas muy raras, en casi todos los pueblos tenían que meter los concejales de ciertos partidos, los tenían que traer de fuera. Bueno, pero la solución... Eso era democracia. No, la solución seguramente no pasaría por la ilegalización, pasaría por otros tipos de medios, igual que si ponemos el caso ahora. El hecho de que el Partido Popular aquí... Era ese partido el que utilizaba claro, los medios de coacción de los otros. Sí, pues el hecho de que aquí en España, en las elecciones generales, el Partido Popular y el PSOE utilicen esos mismos medios de coacción, incluso como estamos viendo una ley electoral injusta y una serie de medidas, a mí no me daría como para ilegalizar al Partido Popular ni al Partido Socialista. Me gustaría ganarles, pues eso, con igualdad de condiciones, por lo que habría que haber hecho, por supuesto, pues es denunciar todas esas chantajes o carencias o... ¿Cómo? Perdón. Que no sé si has venido un coche o no, pero nadie te va a quemar el coche a la salida. Y eso allí sí que lo hacía. Sí, no, perdón, o sea, lo he puntualizado, yo no queremos entrar, o sea, solo queremos denunciar el hecho porque es a lo que voy ahora, que en efecto nos encontramos con un régimen político que cierra las puertas. Vale a mí el truco este de la legalización de los partidos cuando estábamos hablando de un partido, detrás de un movimiento que ha causado casi 1000 muertos en este país. Tú eres mucho más joven que yo, había años que mataban a 90 personas. Y no solamente la violencia del tipo de la fuga, estamos hablando también de la violencia en la manifestación política en contra de esos núcleos de población de 20, de 15, de 30.000 habitantes.
Y estamos hablando de ese partido que han legalizado. Y no hagas campaña en favor de eso. No estoy haciendo campaña. Pero de verdad. Creo que estás hablando de un partido normal. Creo que te he puesto un ejemplo. Dice procedimientos normales. Estás hablando de un partido que utiliza la violencia como medio de implantación social y que lo han ilegalizado. Yo creo que te he puesto un ejemplo bueno con Irán. Irán es un partido el partido que manda en Irán es un partido fundamentalista, es un partido que legaliza la pena de muerte, que realiza montones, yo creo que es el segundo después de China, que prohíbe un montón de derechos a las mujeres solamente por el hecho de serlas, de prohibir a todos nos repugna, está utilizando la violencia para permanecer en el poder, todas esas cosas. Pero ¿sería razón para ilegalizar esa opción que la está votando la gente? Yo creo que sería lo que habría que hacer sería regular eso bien, como estamos diciendo, regular la ley electoral, regular todos los mecanismos para que la cosa sea democrática y justa. Y si hay personas que aún así quieren votar una opción independentista o lo que sea, que por supuesto garantice que no está por la violencia y que garantice que concurre en igualdad de condiciones, pues habría que verlo. O sea, a lo que vamos es a que el régimen político progresivamente va utilizando las armas que tiene en su mano para restringir, por supuesto, la democracia y para perpetuarse en el poder. Un momento. Y la cosa es por conectarlo con el momento actual. Porque ahora, cuando vemos que hay partidos que están planteando un proceso constituyente extraordinario, como se está planteando, un cambio constitucional profundo, que cambia precisamente esta cosa, la ley electoral, que incluso se está hablando de república, se está hablando de una serie de cosas que seguramente no le gustan al poder establecido, pues ya vemos que va apareciendo, digamos, esta batería de cortes, de filtros que se van estableciendo. Es decir, primero voy a poner, esto ha habido casos, pues Mario Conde, por ejemplo, por no ser... que dije, bueno, pues el hombre no era de izquierdas precisamente, pero el caso es que con él se realizó también esta serie de cadenas, pues hasta que te lo cargas. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿estas armas podrían ser utilizadas? O sea, esta secuencia del poder que ya vemos, por ejemplo, que está atacando, por ejemplo, primero con esta batería de cuestiones sobre la posible corrupción de las nuevas opciones que salen, seguiría, pues yo no sé con qué acusaciones. Esto es lo que queremos dar a entender, o sea, independientemente del otro, de verdad, o sea, no hay ni muchísimo menos propaganda ninguna. ¿Qué propaganda le voy a hacer yo a esos animales? O sea, ninguna, a ETA ni a todo su entorno. Pero el asunto es, lo que queremos recalcar es eso, el régimen político español, los que están en el poder, cuando ven que se pone en cuestión la cosa, que puede cambiar, van a utilizar todas las armas que tengan en su mano. Y la pregunta es esta, la que yo querría lanzar para el debate. O sea, ¿sería posible llegar a ese punto? ¿Alguien cree que se podría llegar incluso a la ilegalización de Podemos, por decirlo? Existen, como digo, varios filtros, ya no solo el de la ilegalización. Como sabemos, en España el presidente no se designa inmediatamente, como he dicho, se elige el Parlamento y es el Parlamento el que elige un presidente. Pero ese presidente después lo designa el rey. Es un mecanismo que, bueno, por supuesto no es democrático, no sabemos ni mucho qué pinta eso hay. Pero ¿por qué está? ¿No es también a lo mejor otro elemento de filtro, el filtro final, la última bala, la bala en la recámara? Es decir, bueno, incluso aunque no los hemos podido cargar por las denuncias de corrupción. No nos los hemos podido cargar tampoco por las siguientes denuncias, ni por lo otro. Los hemos intentado ilegalizar y aún así no hemos podido. Pero bueno, ahora finalmente va a salir el rey a decir que nos hemos equivocado, que lo siente mucho, pero que por nuestro bien no va a designar ese presidente, que volvamos a votar y elijamos otro. Es un poco... ¿Tiene esa potestad? Sí, sí, lo explico. Solamente si tiene el rey esa potestad. Sí.
nunca lo ha hecho, y todo el mundo lo que dice es que nunca jamás podría hacerlo, o sea, y lo lógico, porque el partido que gana las elecciones normalmente tampoco está especificado, pero lo usual es que el partido que gana las elecciones, su cabeza de lista por Madrid, sea el candidato que promueven para presidencia, y lo normal y lo que ha pasado siempre es que el Congreso ratifica porque claro, tiene mayoría, por supuesto, ratifica a ese presidente, y el rey, por supuesto, no chista, y esto, vamos, yo creo que en cabeza de nadie podría entrar ahora mismo, y yo lo digo, y todo el mundo me mira siempre como diciendo, ¿este tío qué dice? O sea, ¿cómo va el rey a negarse a ratificar a un rey, a un presidente que ha sido elegido por los ciudadanos primero y además por el Congreso? Claro, normal, porque el Congreso tiene mayoría la que se ha votado. Bueno, yo la pregunta que lanzo podría ser, ¿por qué tiene entonces ese poder? Golpe de Estado, ¿eh? Pero... Estás hablando casi de un golpe de Estado, porque... Claro, pero es el jefe de Estado quien lo da. Eso es un golpe de Estáis Estado. lanzando preguntas, yo diría que insidiosas. En la cabeza de la mayoría, creo, de los que estamos aquí no cabe la posibilidad de que después de unas elecciones como las que hemos tenido últimamente y la elección correspondiente por el Congreso de los Diputados de un candidato a presidente de gobierno, a nadie le entraría en la cabeza que el rey, a pesar de que tenga esa potestad, rechazase a ese candidato. Pero bueno, yo no quería referirme a este tema que parece que lo habéis lanzado así a última hora. En toda la exposición que estáis haciendo sobre la ley electoral, sus limitaciones y sus trampas, etcétera, muchas de las cuales yo comparto, creo que se os ha olvidado meter en este terreno un elemento crucial y que explica muchas de las limitaciones de la ley electoral, y es el término gobernabilidad. Es decir, yo me planteo que en las últimas elecciones se presentaban 40 partidos, y evidentemente de entrada no me entra en la cabeza que se pueda gobernar un país con representantes de 40 formaciones. Esto es equivalente a lo que ocurre en la comunidad, en la Unión Europea ahora, con 27 países dentro del euro y unos cuantos más fuera del euro, cada vez que intentan ponerse de acuerdo en un tema. Dificilísimo y en muchos casos imposible. Bueno, pues la gobernabilidad de un país con representantes de 40 partidos a mí me parece no dificilísima, imposible. Esto además era mucho más importante y sangrante en el 1978, cuando se aprobó la Constitución española, que veníamos del régimen franquista. Y evidentemente toda la ley electoral española está pensada de cara a poder llegar a una situación en que pudiese haber gobernabilidad. Y por lo tanto se excluían una serie de pequeños partidos y se tendía al bipartidismo. Yo no comparto el bipartidismo, pero desde luego tampoco comparto lo de los 40 partidos, ni siquiera 10 partidos. Y desde luego lo que apuntabais, la posibilidad de que pudiese ilegalizarse a Podemos por parte de los dos grandes partidos, PSOE y PP, a mí me parece ciencia ficción. Sí, sobre el tema de la... Sí, quería responder sobre lo de la gobernabilidad y esto. Pues sí es cierto que a lo mejor la ley electoral se hizo pensando en gobernabilidad, o precisamente en lo que ha iniciado Loren en su posición, en su postura al inicio, en la ponencia, que se hiciera para restringir todas las libertades de los ciudadanos y solo a tener la elección de representantes, podría ser, pero aún así ha cambiado muchísimo desde 1978, me habla usted, ¿no? Ha llovido mucho. Yo, que no nací en esa fecha, creo que tengo, o creo que no merezco una ley electoral tan injusta como la que tengo. Y creo que se podría intentar cambiar, y creo que la ciudadanía y la sociedad española ha evolucionado y ha madurado mucho últimamente. Entonces, también está bien que no nos siga salpicando la misma mierda que hace
40 años o 30 años. Entonces, y por otro lado, luego, gobernabilidad, bueno, eso es un tema también complicado, que es más fácil gobernar un país con una sola persona. Una excusa, es una excusa. Claro. Esto de la gobernabilidad Claro. es una Creo que se monta de precisamente para Eso que es, sea pastelito entre los tres de siempre. Puede ser, vea, yo por ejemplo estoy más de acuerdo con el caballero. Es gobernabilidad con una persona. Pero él está diciendo al principio de los tiempos, no Que ahora. sí, que él Estamos no- diciendo en el año 78 No, vamos a dar por bueno que en el año 78 los que hicieron esto. Yo estoy incluso trasladándolo a la época actual. Si se presentan 40 partidos o formaciones políticas, Eso no existe, señor. Eso no existe. 40 me parece exagerado. acaba de decirlo este señor. Pero que creo que no van a gobernar además los 40, en el caso de los tiempos. Va a gobernar la mayoría elegida. Pero hay una representación en el Congreso más rica, creo yo. Sí, también Porque la hay Unión Europea de diferentes- 25 hay- países que pueden con muchas más opciones. Por ejemplo, ahora no se ve nunca, vemos todos los días a los de Podemos, pero no vemos a los ecologistas de ECO. Y es una corriente de pensamiento y de posibilidad de votos que existe. Pero nadie le da cancha. Se conoce que no vende, porque en este país, claro, lo verde no ha vendido nunca. Y la preocupación por la ecología. Eso, por decir una parte, ¿no? O sea, que pueden existir montones de corrientes políticas y sociales que pueden estar representados, y eso enriquece, yo creo, el conjunto. Pues pueden ser minoritarios, pueden tener un escaño y tal, pero se oye su voz en el Congreso. Lo que ahora, pues, todo eso no es, sencillamente. Y entonces, en base a la gobernabilidad, es lo que se ha hecho, que se ha potenciado el bipartidismo y que se repartan siempre el pastel las 3 o 4 formaciones de siempre, y no se le da ninguna cancha a montones de opciones políticas que hay sociales. Pero ¿cómo le quieres dar la cancha si no han sacado los votos? Vamos a ver. La opción de poderlos votar las tenemos Pero si los quitan todos. si tienen menos del 3%, en que en Madrid son muchísimos votos. ¿Vale? Pues será cambiar la ley electoral. ¿Cómo se cambia la ley? A ver, ¿cómo se cambia una ley electoral? ¿Cómo se cambia esta ley? La ley electoral. No, peor, que sea mejor. Que sea mejor, no peor. No, como ya hemos explicado, Situación bonita, ¿no? como ya hemos explicado. Espera, que tienen la palabra. Luego contestamos. Porque estoy totalmente de acuerdo con el señor Vergés Raya con las dos cosas que ha dicho, pero quería puntualizar otra. No, es que a mí me alucina un poco el que estéis comparando a Irán con España. Comparad a España con Suecia, Gran Bretaña, Dinamarca. Lo digo por repúblicas, democracias, monarquías. Aquí se puede hablar de todo, pero vamos, es que estáis planteando unas cosas muy extremas. Y por otro lado, en España, no sé exactamente cuántos partidos hay, legales, pero más de 2000 seguro que hay. Lo que pasa es que habláis de los partidos como si fuese magia. Todo el mundo podemos decir la chorrada máxima y no encantar ni a nuestra pareja. O sea que, no sé. Pensad en una comunidad de vecinos, yo siempre pienso lo mismo. Vamos 30, somos 144 pisos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Imponemos a los demás lo que se decide en una reunión? Es algo más complejo. Sí, no queremos imponer nada, por supuesto. Irán es una democracia muy avanzada y yo creo que se puede comparar. El planteamiento, me refería al planteamiento, que me ha parecido un poco, porque a mí la ley electoral española me parece muy mejorable. Como ha dicho este señor, que por eso no lo repito, a mí me parece que la distribución, pero bueno, y si no tenemos circunscripciones, ¿qué tenemos? Un pensamiento único y las personas de Teruel no están representadas, por ejemplo. Voy a lo de cómo se cambia la ley electoral que se ha preguntado. Solamente se puede cambiar porque es una ley orgánica, entonces no puede cambiarse por iniciativa popular. No puede cambiarse por las personas, ni por referéndum, ni por nada. Solamente puede cambiarse por el Congreso, mediante una ley que hacen ellos mismos. Es lo que decía, que no hay... Porque para eso es lo mismo que una comunidad de vecinos. No te he entendido. ¿Cómo dices que quién te... ¿Cómo has dicho? Que la has representado cuando vas allí. Y las decisiones hay que tomarlas. Un país hay que gobernar. Voy ahora con lo de la gobernabilidad porque quería
dejarme solamente decir una cosa. El extremo de la gobernabilidad extrema es la dictadura. La mejor manera de gobernar, de que un país, la mejor manera de gobernarlo, y que Churchill lo dijo muy bien cuando estaba en la guerra con Hitler, y decía, sí, ahora mismo le salen las cosas bien, pero cuando le salgan las cosas mal ya verás. Porque claro, el señor Hitler pegaba un puñetazo en la mesa y se hacía todo lo que él decía. Y eso, pues eso es gobernabilidad. Sin embargo, el señor Churchill, para cada decisión que tenía que tomar, tenía que ir al Congreso y debatirla, y hacer comisiones con el resto de personas del Congreso. Y eso, por supuesto, era un rollo. Pero las decisiones que tomaba el Parlamento inglés eran infinitamente mejores que las que tomaba Hitler, por favor. Cuando tenía suerte Hitler y le salía, estaba muy bien, porque todo salía rodado. Pero cuando no había tanta suerte y había que debatir las cosas, y empezó a irle la cabeza mal, pues eso era pues lo que fue, porque nadie se atrevía a decirle, se está usted equivocando. No queremos un extremo ni el otro, yo creo. Lo que estamos hablando aquí es, vamos a establecer lo que es la democracia, como hemos dicho, qué parámetros tiene. La democracia lo que hace es decir, vamos a buscar un equilibrio entre la gobernabilidad y entre el caos, que sería el otro extremo, el de todo el mundo opina, sin leyes, no, aquí cada uno opina, uno detrás del otro, y aquí no se decide nada, que es la absoluta ingobernabilidad. Entre una cosa y otra se establece un punto medio, que es la democracia, que es lo que estamos hablando aquí. Como he dicho, separación de poderes, como he dicho, libertad política de elección de representantes y de tomar decisiones en política. Como he dicho, cosas que en España no hay, es lo que estamos diciendo, no es un planteamiento extremista. Extremismo es precisamente el sistema que tenemos, que tiene una gobernabilidad extrema, que quizá fuera necesaria, como decía, o habíamos entendido mal, en los principios, en los inicios quizá fuera a lo mejor necesaria, pero por eso precisamente se habló de una transición a la democracia, porque se iba a transicionar a una situación en la que ya no hiciera falta que fuéramos tan gobernables como éramos cuando Franco, que ahí sí éramos muy gobernables y había una gobernabilidad fenomenal. Y se dijo, bueno, vamos a establecer un punto medio que siga siendo gobernable, pero que se acerque a la democracia. Y cuando esta transición termine, ya seremos completamente democráticos y tomaremos las decisiones pues, entre todos, mejorándolas con las aportaciones de cada grupo parlamentario. Eso, por supuesto, no ha pasado, que es lo que estamos aquí denunciando, que ha sido al revés. La transición ha sido al contrario, a ser cada vez más gobernable, es decir, cada vez más autoritaria y ejerciendo el poder de forma más absoluta. Eso es. En mi opinión, a ver, que a mí me interesa hablar de la ley electoral y del sistema electoral, creo que lo hemos venido a hablar, ¿no? Bajo mi punto de vista, la ley electoral tiene efectos nefastos importantes, ¿no? Aparte de hablar de gobernabilidad, etcétera. Uno de ellos, lo decía este señor, que el voto de un soriano cuenta 5 veces que el voto de una persona de Madrid o de Barcelona. Otro efecto nefasto es que se tiran en cada elección 2 millones de votos a la basura. Eso me parece nefasto y me parece execrable, que se tiren 2 millones de votos a la basura. Tercero, hay un efecto acumulativo, esto es como una especie de mercado, que es el tema del voto útil, ¿vale? El tema de la representación y el tema de los localismos, decía por ahí la señora, obviamente el voto del de Teruel y el de Soria tienen que contar igual, y en una Cámara de representación territorial eso es importante, pero en una Cámara legislativa creo que el voto de todos los españoles y españolas tiene que contar lo mismo. Para eso está el Senado, para la representación territorial, y por eso se ha vaciado de contenido. Por eso en el Congreso todas las cosas, todos los temas se llenan de temas territoriales, y estamos en el debate político lleno de temas territoriales precisamente por eso. Eso es una cosa, con el efecto del voto útil se va sumando esa justicia, y claro, yo por ejemplo, si vivo en Soria o en Teruel y me gusta Izquierda Unida o un partido libertario, ya que no voy a ni siquiera votar. O sea, es decir, me río en tu cara porque sé que tu voto no va a servir para nada. Y ya vemos como la proporcionalidad es malísima. Dicen del sistema español que es una mala mezcla del sistema proporcional y mayoritario. Pero yo os voy a contar una anécdota. Hace poco, en una elección de un parlamento, del Parlamento Valenciano, a ciertos parlamentarios se les da la prerrogativa de votar, digamos, por internet desde su casa.
bueno, pues una señora que estaba embarazada y pudo en una elección del Parlamento Valenciano votar desde su casa. Entonces un señor se dio cuenta de que, anda, si esa señora puede votar, ¿qué pasa con mi trozo de soberanía? Todos podríamos votar. Es decir, la ley electoral está pensada para el siglo XIX, donde la gente se tenía que ir con coches de caballo a la capital y claro, tenía que irse a vivir allí, un señor de Galicia, un señor y cada 4 años, pues yo qué sé, se elegían. Señores, estamos en el siglo XXI y las decisiones del pueblo español se pueden tomar absolutamente todos los días. Todo lo demás es retardar el progreso, todo lo demás es pintar la democracia con cosas que son cuentos de chinos. Claro, el tema está en los partidos y las ideas. Yo creo que hoy en día casi no serían necesarios tantos partidos, sino debatir las ideas y tomar decisiones. Las ideas entre todo el pueblo español. Eso es la democracia. Lo demás es un cuento donde tiene que ver la televisión, la banca, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión. Sí, estamos de acuerdo. Yo iba a decir lo mismo, que estamos aquí con el debate de la representatividad, centrados en partidos de esos que lo conocen en su casa, ¿no? Que a lo más que podrían meter es un diputado en el Congreso, cuando en realidad en la tabla se veía bien los perjudicados. Los perjudicados son los partidos medianos. Así, ahí hay 2 partidos en la lista que habéis puesto, que habían los 30 diputados. Sí, estamos aquí en el debate con el partido no sé qué, que había 5 tíos y su prima. Pues ese no es el problema. El problema es sí. Hay 2 partidos que los limpian. Y de hecho, aquí hay una cosa que no estamos hablando, y es que en Cataluña, Puyol gobernó 20 y tantos años sacando menos votos que los contrarios, por un hábil reparto de dándole peso a los agricultores de Lérida, el doble que a los del cinturón obrero de Barcelona. Y mientras tanto, y bueno, y de eso luego ha hecho allí una cosa que ahora tenemos un problema gordo como país. Sí, es cierto que a los partidos centrales ahí, a Izquierda Unida y a UPyD, pues lo sufren bastante. Los demás les da igual. Fijaos la diferencia entre PSOE e Izquierda Unida, casi 1.700.000 votos, y el PSOE 7 millones en las últimas, y de 110 que obtuvo uno a 11, sí. Y bueno, también a los minoritarios, que aunque sea un escaño es una manera de empezar. Son 10 escaños que pues podría tener ECUO, que es un movimiento ecologista potente, o podría tener el partido animalista. Y bueno, cuando Pablo Iglesias, el anterior, fundó el PSOE, pues hasta que se ha creado este monstruo han pasado muchos años. Entonces que bueno, que es una manera a lo mejor para un partido pequeño de empezar a tener ese altavoz en un parlamento, que también llega mucho más que no. Entonces, bueno, sí, tanto a los minoritarios como a estos de la tabla. Y otra cosa, una cosa del Senado voy a aclarar. El Senado, por ejemplo, es una cámara territorial, entonces en teoría es cierto que no sería justo cada realidad, por ejemplo la de Euskadi o la de Cataluña es distinta a lo mejor a la de Madrid o la de Aragón o la de Andalucía. Pues España es bastante plurinacional, por así decirlo. Entonces la teoría es que existe una cámara que se llama el Senado, que normalmente, por cómo está constituido, se eligen siempre 3 senadores del primer partido, siempre 3, y uno del siguiente partido más votado, siempre es 3-1, así. Y luego la utilidad del Senado pues actualmente es bastante nula. Entonces quizá una reforma de la ley electoral también debería incluir una reforma profunda del Senado para que se incluyera pues esos matices territoriales que nos unen como país, pero que nos diferencian como colectivos individuales. Pero lo que comenta, vamos, a mí en la Cámara Legislativa, si fuera nacional, vamos, a mí me parecería que los votos no deberían tener tanta diferencia en el Congreso, pero en mi opinión, vamos. Vamos a ver, yo creo que la ley electoral española pues es claramente mejorable, ¿no? Bien, no tiene muchos defectos, efectivamente.
un par de citas en las que quiero detenerme. Las listas del Senado, las papeletas, en realidad son listas abiertas. Y la gente reproduce el mismo voto aproximadamente que en las papeletas que viene la lista completa. Es decir, no echemos culpas a la ley electoral de lo que es quizá una inercia de gran parte de los ciudadanos, o ha venido siendo una inercia de los ciudadanos durante muchos años, que ahora parece que se está reaccionando se está cambiando esa inercia. Y también has hablado de que es más democrático las primarias abiertas. Claro, ahora parece un sacrilegio decir que eso no es más democrático, pero a mí me parece que no es más democrático. ¿Qué referencias tengo yo cuando me dan a nivel nacional un listado de 200 personas? ¿Qué conocimiento tengo de ellas para elegir en unas primarias abiertas a quien tiene que representarme? Conozco mejor la historia y los comportamientos históricos que han venido teniendo los partidos a lo largo de los últimos años. Me transmite una información que me permite votar con más conocimiento de causa. Si a mí, de los diputados que hay ahora en el Congreso, pues yo personalmente no conozco ninguno, y con un conocimiento de causa muy pocos. ¿Con qué criterio voto yo en unas primarias abiertas a esos ciudadanos que tienen que componer la lista? Lo que pasa es que esto se ha convertido, parece un sacrilegio, ¿no? Porque ahora está tan de moda esto de las primarias abiertas que hay que decir que sí. Pero reflexionemos sobre el tema. Yo creo que más que la ley electoral, que tiene sus problemas, está más en la inercia de los ciudadanos. Los ciudadanos se han acostumbrado durante muchos años a votar e irse a su casa. Y ha habido, desgraciadamente, un consenso ciudadano mayoritario para que las cosas fueran así. Seguramente ahora se está rompiendo y bienvenido sea. Sí, es cierto eso que comenta, que ha podido haber un consenso ciudadano y como España iba bien, pues entonces no pensábamos en que nuestros actos podían estar, por ejemplo, nuestra ropa podía estar esclavizando a gente en China o contaminando. No pensábamos en esas cosas, porque yo me podía comprar 3 jerseys todos los meses y me daba igual, eso es cierto. Pero sí le podemos echar en culpa a la ley electoral que conozcamos pocas opciones, por ejemplo, porque nos obligan a estar comiéndonos a Pedro Sánchez y a Rajoy durante todos los días 24 horas. Entonces yo cuando vaya a votar digo, ¿qué voy a votar? ¿O Pedro Sánchez o Rajoy? Porque no conozco nada más. Y ahora con internet es mucho más fácil, pero yo la primera vez que fui a votar y intenté saber qué leches había ahí, que no fuera pues Aznar o el Felipe, pues me resultó imposible, no pude saberlo. Y ahora, actualmente, porque la gente se está moviendo, hay que ir a leerse un BOE si quieres saber antes de las elecciones, o los medios de comunicación un poco alternativos, como puede ser el diario.es, pues hacen, o otros, Diagonal, o yo qué sé, pues hacen como una recopilación y demás de esos partidos que se van a presentar a las elecciones. Pero si no, ¿qué voy a votar? Sí, y me lo dice la ley electoral, por votos sales en la tele. Entonces yo solo conozco 2, como mucho. Si no quieres ser un cabestro hay un tercero, pues vota ese tercero, y si no, pues no vayas a votar, ya nos organizamos nosotros. La ley electoral sí que es responsable un poco, en parte, de ese poder mediático que tienen los grandes partidos. Además, por algo hay que empezar. Claro, esto se retroalimenta. Claro. Entonces, hay que romper eso. Sí, quería expresar, a ver si lo hago sin extenderme demasiado. Se supone que la ley electoral es un mecanismo más
que eso supone nos quiere ayudar a conseguir una democracia plena, mediante la elección de representantes y una configuración de unos parlamentos y unas instituciones. Entonces, claro, eso a la hora de desarrollarse o a lo largo de los años, por ejemplo, de las muchas cosas que se pueden sacar es que a la hora de configurar una cámara con más o menos número de representantes, a la postre, de manera más intencionada o sin darse cuenta o porque está hecho así, y creo que es lo que deberíamos tener en cuenta, entre muchas cosas, si queremos avanzar en lo que es tener una democracia avanzada, una democracia de verdad, es que se convierten, como comentaba Lorenzo, que en esa búsqueda de la gobernabilidad, ese término medio entre la gobernabilidad o un caos, si al final las votaciones, el buscar la gobernabilidad por mayorías absolutas, lo que hace es que, aunque tú tengas un 55% de la representación de la Cámara, resulta que de facto el resto de la Cámara no tiene un 45%, porque si el 55% de esos escaños es una mayoría absoluta, representa el 100%, no el 55%, el 100%, anula totalmente el resto, por lo cual esa proporción teórica se rompe. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues habría que buscar mecanismos donde, independientemente de que pueda tenerse una representación o no, digamos mecanismos donde no sea una gobernabilidad, sino dentro de la pluralidad que se supone que tiene que tener una sociedad democrática, esa pluralidad que se vea representada por los millones de personas que son ese 45, que he dicho números al azar, pero para que se entienda que aunque tengas un 60% de Cámara, que puede ser un 30% real o menos de los votos reales, entonces que no permita abusar de esa representatividad o sobre representación real. Entonces habría que exigir a los representantes, mientras permanezca un sistema de ese estilo, que no abusen de esa representación que se ha dado, esa ley electoral, aunque esté mejor o peor, pero que pues esté sumando debe ser plurales. ¿Por qué ser plurales? Eso no trata de ninguna ley. Tener la conciencia de que aunque te den una mayoría absoluta o el reparto de escaños te otorgue una mayoría absoluta, tú no puedes abusar de ello. Eso debería ser en teoría, pero eso sería una cosa de educación que habría que enseñar a la gente y decir que justamente que eso no puede legitimar que lo que hagan unos pocos, podemos poner unos pocos, un 5%, eso nos anule el resto. Anule exactamente, y porque claro, esa decisión impone cosas que nos arrastran al resto a no tener nada. Las reglas morales no funcionan. Claro, pues digo que yo invitaría a hacer esa reflexión sobre se supone que en el proceso electoral de meter un voto en la urna y hacer una Cámara de Representantes, se supone que lo que se haga en el día a día debería estar acorde con la voluntad del pueblo, en la medida de lo posible. Y eso se podría combinar, por ejemplo, con procesos de consulta a la población sobre muchas cosas que aparte de programas electorales y demás que puedan ir o no ir... Cultura democrática, ¿sabes? Sí. La cultura democrática es justo lo que falta. Claro, efectivamente. Entonces ni empieza ni acaba en el día de la votación. Y si no te gusta 4 años más, es en el día a día la clave de cómo conseguir una democracia real, donde todos seamos soberanos y no solamente unos poquitos por el resultado de una fecha concreta. Bueno, empecemos con la ley electoral. Venga, a modificarla. ¿Cómo? Es imposible, ya lo he dicho. O sea, por iniciativa popular no puede ser. Debería ser un partido el que lo promoviese. Y luego, además, en las orgánicas no se necesita un mayor porcentaje del... Sí, creo que son 3/4 del Parlamento, ¿no? Mayoría absoluta basta. De todas formas, es poco probable que lo hagan. Quería contestar lo de antes, claro, es que
Efectivamente, es que mientras no se... O sea, las personas efectivamente tienden a participar poco. Esto es pues como la televisión, pues yo qué sé, pues tienden a ser obedientes y a no hacer las cosas si les dejan, si les dicen además que otro va a hacer por ellas, que es lo que sucede. Entonces, son dos posiciones pues un poco antagónicas. El parlamentario lo que quiere es precisamente eso, que no hagamos nada para que él lo pueda hacer. El parlamentario malo, claro, el parlamentario que lo que quiere es, mientras tanto, pues enriquecerse y hacer cosas malas por ahí. Si eso se va fomentando, pues las personas irán participando más. De hecho, ahora, ¿por qué hay una cierta disposición mayor de las personas? Pues porque han visto precisamente que es esa mala gestión que se ha provocado precisamente por eso, por no estar atentos y por permitir lo que tenemos ahora mismo. Y las primarias igual, o sea, me he referido a las primarias abiertas, pero podrían ser cerradas. O sea, las cosas son mecanismos dentro de los partidos, mecanismos democráticos que regulen lo que se dijo de que tendrían que ser democráticos. No se ha hecho en ningún momento y son 30 años de vivir así. Entonces es muy difícil, lo que decía, es muy difícil, imposible, claro, y lo tenemos día tras día, efectivamente. Si se decía, los partidos deberán ser democráticos, ese es el lanzamiento a la buena voluntad de los partidos políticos, pero si no hay una ley electoral, si no haces absolutamente nada, si no hay además libertades políticas populares con las que las personas podamos incidir y meterles, porque eso es como se habla del cliente cautivo. No sé si sabéis lo que es el cliente que no pide nada porque no reclama nada. Entonces la empresa que vende cosas a un cliente cautivo que le va a comprar las cosas sí o sí, no mejora nunca el producto, le da igual si lo va a comprar sí o sí. Entonces un poco algo así ha venido pasando en España, como tenías, era PP-PSOE, 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 y cada vez que lo hago, por más peor que lo haga, voy a salir sí o sí, si no salgo este año, salgo el siguiente, pues es que no mejoran absolutamente nada. Y ese es el bucle en el que nos hemos metido. No hay forma de incidir en que puedan hacerlo mejor. Todo esto no es perfecto, por supuesto. Las libertades políticas, el hecho de tener una iniciativa legislativa popular mañana y una reforma constitucional y todo esto, no nos va a traer de repente la democracia. Efectivamente, tendremos que estar en ello y seguir en ello, y nos dormiremos otra vez porque, bueno, pues empezará a ir todo bien y diremos, bueno, ya para qué hay que ir a votar si ya esto va muy bien y tal. Y otra vez nos pasará, sí, pero vamos, pero por lo menos intentarlo y estar en ello. Una cosilla con respecto a lo de las primarias, por ejemplo, es verdad que no conoce a lo mejor al parlamentario que está, yo qué sé, pues en Sevilla, pero por ejemplo en lo local a lo mejor sí que es importante porque, bueno, Tres Cantos es grande, pero a lo mejor sí que pueden conocer a los movimientos sociales del barrio, a esos grupos que se juntan para a lo mejor hacer un comercio justo o para, yo qué sé, a gente que se mueve. Entonces, que luego, y que se conoce, y gente que intente dar ese salto a las instituciones, que en algunos momentos actualmente está ocurriendo, pues ahí sí que puede ser importante tener unas primarias abiertas, que llegue alguien que intente, pues un oportunista, vivir del dinero público en el ayuntamiento y sentar una silla, pues ahí sí que pueden ser muy importantes en lo local las primarias abiertas. A lo mejor a nivel nacional pues no tanto, o sí, si hacemos el ejercicio de buscar el currículum y las referencias de esa persona, o no lo sé. Con eso mismo, una puntualización, sí, que es que se me ha olvidado. Yo os invito a hacerlo en las que están, es muy divertido. O sea, las que tienen abiertos ahora procesos participativos lo ha hecho hasta ahora Equo y Podemos, y ahora estamos esperando, parece ser que Izquierda Unida también lo iba a hacer, pero bueno, luego resulta que no hubo una segunda candidatura, solo se presenta Garzón, me parece, o algo así. Es muy divertido, o sea, porque en las opciones, pues claro, por supuesto es un lío muy grande. De hecho, Podemos se aprovechó de eso para colar todos sus peritostes, los que le había puesto, ahora lo cuento si queréis. Pero cuando tú entras, ahí tú vas viendo
las opciones, o sea, vas viendo a las personas y cada una tiene un pequeño resumen. Es muy divertido, claro, es muy divertido cuando vas con buena intención, cuando vas a decir, bueno, voy a ver cuáles son, si vas a trolear, pues claro, a trolear, a meter la gamba y a coger, voy a poner este que es el malo y el otro no sé qué, claro, ese es el problema que puede entrar, que yo entiendo que es la razón, por ejemplo, de que Izquierda Unida haya sido reacia muchas veces, pero claro, lo que digo, Izquierda Unida tiene una gran base de militancia. Pues si no quiere hacerlas abiertas, pues no las hagas abiertas, hazlas solo para los militantes y así te ahorras esa posibilidad de que entren troles, pero hazlas, no sea a dedo lo que dice el señorito. Yo os invito a hacerlo porque es muy divertido, de verdad. Vas viendo cada uno con su foto y dices, ah, mira, pues este no me cae bien por pequeños detalles, bueno, no podemos conocer toda su vida, a lo mejor nos está engañando con ese pequeño texto que pone, pero te diviertes. Hay veces que ponen vídeos también y hay veces que, yo que sé, que si buscas en el currículum de esa persona, pues bueno, se puede conocer algo, o yo que sé, si no te habla de ecologismo y tú eres bastante verde, pues no vas a votar, no sé, hay cosas que pueden ser mucho mejorables, pero eso mucho mejor para mí como votante que me digan, mira qué guapo es Pedro Sánchez, vótale. Pues yo prefiero decir, anda, mira, este me habla de estas cosas que a mí me interesan, pues le voy a poner un punto. Sí, sí. Pero lo que ocurre es que esa pequeña biografía que pone cada uno es la que él quiere poner. Y a lo mejor la ha hecho poniendo 200 gramos de ecologismo, pues, 400 de justicia social y 500 de participación ciudadana. Sí, pero hay muchas diferencias. Según aquello que vende en el mercado electoral del momento. Eso no es nada más que lo que cada uno quiera poner. Es cierto que en la proximidad puedes tener más posibilidades de juicio para juzgar a las personas en una primera sesión, ¿no? Pero bueno, yo llevo 40 años con mi mujer y todavía no la conozco de todo. Entonces siempre por aproximación. Mira, yo os cuento una, es que a veces se les pilla por pequeños detalles. Yo creo que la primera votación así con primarias y tal, que fue una de Greenpeace, que me acuerdo que queríamos, era el que le queríamos echar a toda costa, y por razones de, digamos, lo que se llamaba cuando el franquismo era la adhesión inquebrantable, que parece que todos los que eran de la anterior junta, todos lo decían en su biografía decían, yo apoyaba a la Junta de no sé qué, y eso pues claro, hizo que todos los que queríamos echarles, pues nada, como ya lo estaban diciendo ahí, o sea que hay pequeños detalles que te hacen, es bonito, es divertido, ¿verdad? Si queréis probarlo, porque es divertido de verlo y decir, ah, mira, pues este no, y este otro no, y ahora voy a poner... Y suelen tener, hay muchas diferencias, por ejemplo, yo he participado en las de Podemos a veces y los resúmenes que suele poner la gente o los vídeos tal, sí que hay bastantes diferencias que yo insisto, para mí es mucho mejor que me pongan a Pedro Sánchez y diga, mira qué guapo es. Pero bueno, ¿qué iba a decir usted? Sí, no, quiero decir entonces que tenemos que resignarnos. O no, porque sí, si no he entendido mal, habéis dicho que para cambiar la electoral, pero por lo menos nos quedará el derecho al pataleo. No, porque yo prefiero la revolución, entonces. Y yo que esperaba que se pudiesen cambiar este sistema, porque a mí también el abortivismo me va fatal, pues, y quería conocer a mi diputado alguna vez, como antes de la República, antes de... Sí, en la época de la República, donde iban los diputados, casa por casa casi, ¿no? Pidiendo el voto incluso. Ahora que nada, o sea, me tengo que esperar a Podemos, que tampoco parece lo que has insinuado, que no son lo que parecen, sobre todo aquí, ¿o qué? Podemos y creo que también Izquierda Unida promueven, me parece que hay un proceso constituyente extraordinario. Podemos, creo que seguro, y Izquierda Unida no estoy tan seguro, y otros también. Ese es el único camino, proceso constituyente extraordinario, perdón, es parecido a lo que fue el del 70, es una nueva constitución, derribar la que hay, y entonces, pues, en ese caso, pues como estamos diciendo, sí abrir la constitución a esas libertades, que se pueda modificar
la ley electoral y otras muchas leyes, y todas estas. Esa es la solución. Con el ordenamiento actual, con la actual Constitución, o tiene una reforma muy grande o no vamos a ninguna parte. O sea, habría que reformarla bastante para conseguir eso, esas libertades y poder acceder a ellas, que vemos que es una cosa impepinable. Tampoco de cambiarla todos los días. O sea, volvemos a lo de antes, a los extremismos. Tampoco se trata de estar, cada generación quiere su ley electoral y la cambia. Y yo creo que de hecho es al revés. Fijáis en este país qué leyes se han hecho realmente necesarias. Las primeras leyes después del franquismo, por supuesto que eran muy necesarias, todas las de la que dio paso al divorcio, a muchísimas cosas que eran absolutamente necesarias, pero a partir de entonces no se ha hecho más que sacar las leyes para fastidiar la ley que ha sacado el otro. ¿Para qué necesitamos tantas leyes de educación? Tantas leyes de constantes y venga y venga, y en realidad lo único que hacen es fastidiar al otro, y el que está en la oposición ya está pensando la ley que va a sacar para joder la que está sacando el otro. Pues no podéis sentaros, sacar una y ya está, o mejor, no saquéis ninguna, la sacamos nosotros y os atenéis a lo que tengamos nosotros y ya se cambiará, por supuesto. El dinamismo es importante cambiar. Incluso digo a veces que la Constitución debería renovarse obligatoriamente, esto es fuerte, cada 8, cada 10 años. Es decir, bueno, pues se genera un proceso constituyente obligatorio, porque es evidente que la Carta Constitucional, después de 8 años, va a tener cosas que a las generaciones que han venido posteriormente no le van a gustar, aunque sean pequeñas cosas. Venga, que vengan y que lo digan, obligados, o sea, que vengan y lo digan y se cambien lo que haya que cambiarlo. Pero eso, sin extremismo, sin ir a una cosa ni a la otra. Quería hablar por ahí... Hola, buenas. Hola. Yo, bueno, en primer lugar, disculpa por si comento algo que habéis hecho la presentación, pero no podía llegar antes. Yo voy a ser muy sincero, soy militante del Partido Socialista y además un militante bastante activo y de las Juventudes Socialistas. Y hay cosas que se están diciendo aquí en las que no podría estar más de acuerdo. Y de hecho, no toda la militancia son las cúpulas. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y desde dentro de los partidos también se hace por reformar o por hacer las mismas peticiones que se hacen desde fuera. Sí, yo soy el primero. Pero también tengo que decir que hay cosas que he escuchado aquí en las que no puedo estar más en desacuerdo. Para empezar, es como anécdota, Pedro Sánchez, yo no le voté como que se dice. No convenció a la gente diciendo mira qué guapo soy, tuvo debates con los otros candidatos y hicieron mejor o peor, pero sí hicieron unas elecciones, unas primarias abiertas y bueno, salió lo que salió, pero quiero decir, no era el argumento. Y aunque se puede hacer la broma una vez, pero 2 veces yo creo que ya tengo que decirlo. Lo que ha dicho el anterior interviniente sobre los diputados cercanos, yo por ejemplo iría por esa vía, efectivamente, que tiene sus pros y sus contras, como en el sistema americano, que encuentras que la ideología del Partido Demócrata Republicano cambia según la zona en función de los intereses de los votantes de la circunscripción, pero si es cierto que respondes ante los ciudadanos que te votan. Y ante ellos son los que te dicen y son los que te ponen, no son los de la región, los de Murcia, sino los de Madrid o los del distrito de la capital, y sabes y tienes que saber lo que quieren. Entonces, me parece una buena idea, sí, desde luego. Ahora, siendo un poco radical, aunque parezca raro, yo no sé hasta qué punto más democracia es mejor. Y a ver si soy capaz de explicarme para no parecer un nazi. Yo siempre cuento esta anécdota. En un pueblo de Extremadura, me parece que era Extremadura, con el sobrante del presupuesto del municipio se debía elegir a la gente si querían fiestas con toros o un médico de guardia. Y se eligió fiestas con toros. Y cuando en este país se aprobó la ley de matrimonio igualitario, si se deja votar eso, no sale una ley de matrimonio igualitario. Entonces, ¿la democracia es buena? Sí, pero la democracia informada y respetando los derechos de todos. Porque a mí no me sirve de nada que porque la mayoría de este país vote que los homosexuales no pueden adoptar hijos o que no tienen los mismos derechos que una pareja casada, yo tenga que aceptar eso. Entonces, la democracia sí, efectivamente, pero antes tendrá que estar la igualdad, la libertad, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que un dictador bueno sea mejor que una democracia mala, no. Pero también hay que saber en qué parámetros nos estamos moviendo, que no todo por votarse es bueno. Es más, si a mí me hicieran una consulta cada vez que tienen que decir un tema de, pongamos por caso, economía,
yo muchas cosas no sabría que votar. Y me fío de la gente que, como decía uno de los compañeros del público, me fío de la gente que defiende una ideología muy similar a la mía, y entiendo que entre la gente que me representa en el Congreso o donde sea, habrá técnicos, habrá gente que sepa más que yo de economía, más de medio ambiente, más de libertades públicas, y al final, si concuerda con la ideología que yo tengo, bueno, pues delego mi voto en esa gente que entiendo que está más preparada. Muchas veces no ocurre, es cierto, muchas veces no están más preparadas, pero deberían estarlo. Y yo no me veo capaz de hacer unos presupuestos generales del Estado, y si me dan voto, casi prefiero que no me lo den porque la puedo liar más gorda. Pero lo que sí que quiero es que la gente que me representa y que está acorde a la ideología que yo tengo sea gente preparada y que haga en pos del interés general, no del interés particular, o como dices, los malos diputados que no defienden nada más que sus intereses, efectivamente. Pero bueno, simplemente quería comentar. Sí, en tanto a la regulación de las libertades políticas, por supuesto, donde se ejercen la democracia directa, que se llama, las libertades de democracia directa, por supuesto que están no reguladas, reguladísimas, por supuesto, en primer lugar por los derechos humanos. Pero también existen normas, por ejemplo, para evitar las, ¿cómo se llama esto? Lo que son los linchamientos, lo que es que el pueblo actúe condicionado por unos acontecimientos, por ejemplo, podría ser para aprobar una pena de muerte, por ejemplo, porque el sentimiento de las personas en ese momento es muy fuerte a favor de la pena de muerte, porque ha habido un caso a lo mejor que ha llamado mucho la atención. Entonces, para eso, bueno, esa estaría doblemente restringida el poder hacer un referéndum, por ejemplo, para aprobar la pena de muerte, en primer lugar porque vulnera los derechos humanos, por supuesto, y en segundo porque seguramente ha pasado una cosa recientemente. Pero yo te recuerdo una cosa, y es que el Partido Socialista con el Partido Popular acaban de aprobar una ley antiyihadismo precisamente basándose en unos acontecimientos que acaban de pasar. Es decir, el gobierno y el gobierno que se ejerce por las élites no es menos populista, o sea, es mucho más, porque, o sea, precisamente te dice, o sea, pues ahora voy a apuntarme al carro de la pena de muerte o de la cadena revisable esta, no sé, o lo que haga falta con tal de que a la gente le guste. O sea, que existen también limitaciones de presupuesto que son muy importantes. Pues las libertades de democracia directa, pues por ejemplo, donde se están realizando sin estas restricciones en Estados Unidos, que no es a nivel nacional, pero sí en muchos estados de Estados Unidos, pues están terminando, sobre todo en California, están terminando siendo pues referéndum de las corporaciones. O sea, si vamos a salir de la dictadura de las élites de los partidos y vamos a entrar en la dictadura de las corporaciones, que son las que nos van a hacer los referéndum. Por ejemplo, Philip Morris hizo uno para fumar dentro de los bares en California. Y dice, bueno, eso tampoco es. Hay que poner limitaciones de propaganda, la propaganda que sea la misma, de presupuesto y todo. Esto está todo regulado y está todo legislado. Y ya sabéis que hay muchos países que tienen estas libertades y tampoco es una opción excluyente, por lo menos a corto y a medio plazo. O sea, como sabes, por ejemplo, el ejemplo suizo es muy bonito porque allí el Parlamento habitualmente sobre la proposición, o sea, el pueblo hace una proposición de ley, el Parlamento la estudia y habitualmente suele hacer una segunda proposición, lo que se llama la proposición alternativa. Entonces se pasa a referéndum y la gente lo que vota es la propuesta original de la comisión promotora de esa ley. Segunda opción, la opción que sale del Parlamento, que es la opción que el Parlamento ha visto, que es más factible, que ve, dice, bueno, es que no me gusta cómo la ha preparado el pueblo, yo veo que se puede mejorar, o tal, con su idea, y otra, por supuesto, que no se haga ninguna de las dos cosas. Y la mayoría de las veces sale la opción del Congreso. Es decir, no se trata de echarles a patadas, se trata simplemente de dar esa opción. Otra cuestión muy simple, cuando nuestros gobernantes van a negociar, por ejemplo, con Angela Merkel, y van allí a Alemania y a negociar estas cosas, cuando no tienen nada detrás, es muy posible pues que se las metan redondas como se las están metiendo y que no tengan, o sea, cuando le dice, pues es que vas a tener que reducir la jubilación, o sea, la vas a tener que aumentar a los 80 años. Pues el hombre dice, bueno, pues si no hay otro remedio, pues venga, ¿dónde hay que firmar? Pero si ese señor lleva en el maletín
un referéndum que se ha realizado en España unos meses antes, por ejemplo, en el cual todos hemos votado por mayoría que la jubilación de los españoles va a ser a 60 años, ya tiene un argumento. Cuando le diga eso dirá, mira, vamos a recortar de otro sitio. Es decir, no son opciones excluyentes, es una opción que viene a complementar y a mejorar la democracia, igual que eso, la pluralidad en el Congreso y estas cosas, siempre con mesura. Perdón por lo de Pedro Sánchez, pero me cae un poco mal por de dónde viene, del Consejo de Caja Madrid, y viendo lo que ha hecho Caja Madrid, pues lo siento, pero no le tengo mucha simpatía, aunque ha sido, lo hacía en tono de broma, y lo siento por lo de Pedro Sánchez, pero bueno. A mí me parece increíble que tenga que salir a defender a Pedro Sánchez, porque eso iba a decir que seguro que... También te digo que en el Consejo de Caja Madrid, en la Asamblea de Caja Madrid, había 35 personas y ahí no se cuece nada de lo que luego hacen los sinvergüenzas que luego las tarjetas de crédito. O sea, que no estoy aquí por Pedro Sánchez porque es que, de verdad, eso es una cosa que no me da más. Pero que al César lo que es del César. Aprobar documentos y leerlos. Pero no destinar fondos reservados de la caja a tarjetas que usan los actos directivos. O sea, eso tampoco es. Aprobar. Esos documentos que aprueban, ahí están por el poder. Si yo no digo que la asamblea no se trate o no se deben de tratar de otra manera, desde luego, pero que es un órgano que no tiene ningún poder ni ejecutivo, ni legislativo, ni de ningún tipo. Porque lo que no tiene ningún poder. Sí, yo quería decir algo. No, yo creo que no se puede culpar a una persona, yo creo que lo hemos visto claramente. El problema, se habla siempre además, y se trata de que se vea así, de casos aislados, de corrupción, de avanzos negros y todo esto. No ese es el problema es de un sistema corrupto, el problema es de un sistema completamente corrupto, un sistema absolutamente dirigido para eso. Sin mala intención de unos, no hay que echar la culpa a este o al otro, a Pedro Sánchez o al de más allá. En realidad todo esto es la gente honrada que llega, cuando ve que todos los demás están robando, ¿qué hace? Yo digo muchas veces que Bárcenas, que tanto se habla de Bárcenas. Bárcenas es como el señor este que le llevaba las cuentas a Al Capone, que a ese señor le protegieron para que cantase y pillase a peces mayores. Y yo lo he dicho siempre, Bárcenas tenía que estar protegido por la justicia, para que cante y pille a los demás. Bárcenas es un alto administrativo que no tiene nada que ver con la política, o bueno, será el hombre de derechas. Pero que devuelva los 40 millones que pero fíjese, le contratan para un trabajo, y es un alto administrativo y él ve lo que está pasando ahí. Él ve lo que hay ahí y dice, me cago en Dios, yo empiezo a pillar para mí también. Yo no sé si muchos de los que estamos aquí no hubiéramos hecho lo mismo, porque dices, bueno, yo estoy aquí, pues oye, mira, yo no tengo culpa. Bárcenas... Por eso no valen las reglas morales, no hay que poner unas reglas prácticas. No diseñó el sistema de sobres. Bárcenas no hizo nada de eso. Solo lo vio y se aprovechó. Que nos tenemos que ir, que es tarde, que gracias por el debate, que ha sido muy rico. Muchas gracias.